Bueno, ahora sí. Muy buenas a todos, espero que tengan un excelente sábado. Entonces, hoy voy a proceder a continuar con lo que estábamos viendo en el video o live anterior sobre los 44 dogmas que actualmente tiene la Iglesia Católica aprobada. Vamos a continuar. El día de ayer quedamos en el dogma número 19 y hoy veremos el resto de dogmas. Dios mediante, pues. Justamente quedamos para ver hoy el dogma 20, que a partir de ahí los siguientes 4 dogmas son los que llamamos dogmas marianos. ¿Correcto? Entonces, continuemos. Bueno, antes que nada les aviso que ahí está el panel, de forma que si alguien quiere ingresar para hacer cualquier consulta o aportar algo o simplemente pues quiere expresarse, allí puede solicitarlo en la parte derecha. Ahí les aparece el cuadro para dar clic en solicitar unirse. Dice algo así. Entonces continuamos pues con los dogmas marianos. El día de ayer terminamos en el 19, ahora continuamos con el dogma número 20, que sería la Inmaculada Concepción de María. Debemos tener presente, tal como lo dice la Santa Iglesia Católica, la Santísima Virgen María, desde el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, fue preservada ella e inmune de toda mancha, de culpa original. ¿Esto qué quiere decir? Que la Virgen María, en este dogma se especifica que la Virgen María fue concebida sin ningún tipo de pecado. Muy específicamente lo que llamamos nosotros el pecado original. Ayer ya habíamos tocado ese tema, que es uno de los anteriores dogmas, que el pecado original en sí no es que sea un pecado como tal, sino que más bien es la tendencia hacia el mal, la tendencia que todos los seres humanos, que todos nosotros, desde la concepción, tenemos hacia el lado, hacia el pecado, pues, hacia el lado malo. Esta tendencia o este pecado original, pues como lo conocemos nosotros, con esto no nació la Virgen María, por eso se le llama la concepción inmaculada. Y adicionalmente a esto, dentro de este dogma se encierra que la Virgen María no, además de no ser concebida con pecado alguno, ni con pecado original, tampoco cometió pecado y murió sin pecado, murió siendo preservada del pecado. Después de su nacimiento, ella no tuvo pecado, no tanto porque Dios, digámoslo así, manipulara su voluntad o por alguna gracia especial ella no pudiera, mejor dicho, no tuviera voluntad. No, simplemente por su propia voluntad ella no quiso más. Bueno, aquí me aparece que Luz de Lina quería unirse. Si quiere, pues vuelva a intentarlo. Vuelva a intentarlo, Luz, y le concedo entonces la palabra. Bueno, como les decía, la Virgen María no tuvo ningún pecado en el transcurso de su vida por voluntad propia. Además de que fue preservada del pecado, en el transcurso de su vida no tuvo ningún otro pecado. Y de aquí ya pasaremos al siguiente dogma mariano, el número 21, que sería la perpetua virginidad de María. Aquí en este dogma se especifica que la Santísima Virgen María es virgen antes, durante y después del parto de su divino Hijo. Bueno, vamos a darle
paso a Noelia. Denme en un instante. Bueno, Noelia se bajó. Sí, cuando quieran unirse, pueden hacerlo con uno de los cuadros que está a su, creo que les aparece a su parte derecha o izquierda. Si quieren, pues hablar, preguntar o aportar algo, no hay ningún problema. Entonces, continúo con, con lo que estábamos hablando, el dogma número 21 de la perpetua virginidad de María. La perpetua virginidad debe tenerse en cuenta que este dogma se realiza tanto, como ya lo hemos explicado en ocasiones anteriores, tanto por la insinuación en la misma escritura, o sea, en la Biblia, como también por el tema de la santa tradición. En la santa tradición, que ya sabemos pues que la Iglesia Católica tiene por infabilidad, o sea, sin error, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, el magisterio de la Iglesia Católica y la Santa Tradición, que la Santa Tradición normalmente es la que se ha comunicado oralmente. Según pues esta Santa Tradición, se ha especificado que efectivamente la Virgen María fue virgen antes, durante y después del parto. No es como algunas sectas dicen que no, María tuvo muchos más hijos. Hay unos que dicen que con José, otros dicen que con, con otros hombres. Y nada de esto es sustentado. Ellos confunden algunas citas bíblicas donde se hablan algunos hijos de unas Marías. Hay que tenerse presente que en esa época el nombre de María era muy abundante. Ya sabemos que está María, o sea, la Madre de Dios, está María Magdalena. Normal, ahí se mencionan unas tres Marías aproximadamente, María, o tres o cuatro. Era muy común en esa época, justamente porque todos querían, todas las mujeres querían pues ser esa madre de Dios. Y por si no saben, por si no tienen conocimiento, de hecho el nombre de Jesús también era un poco común. De hecho, en los documentos históricos existe la mención de un Jesús que, que era contemporáneo con Jesucristo, el que conocemos, y se dice de él que se autonombraba Mesías. De hecho, hubo cierto pequeño grupo de seguidores a, a este Jesús falso, podemos llamarlo así. Lo seguían era porque justamente él quería ser ese liberador y estaba no metido en el tema espiritual, sino en el tema político, político-militar. Al causar revoluciones, ese Jesús fue asesinado y luego de su asesinato, el, su grupo de seguidores se dispersó. Entonces, o sea, esto lo digo como para tener presente de que no solamente el nombre de María era común en esa época, sino también el nombre de Jesús. Y para terminar pues este relato, es por eso que Judas traicionó a Jesús, dado que Judas veía que Jesús estaba solamente en el camino espiritual. Él pensaba que este Jesús era el que iba a liberar a Israel, pero militarmente, o sea, con guerra. Él nunca, de alguna forma o por alguna cosa, él nunca entendió que Jesús no nos iba a liberar en ese sentido. De hecho, los judíos todavía siguen esperando ese Mesías militar que los libere. Así fue Judas. Él está esperando que Jesús llamara a la revolución y liberara en medio de una guerra al pueblo de Israel. Por eso fue que lo entregó, dado que él pensaba que al ver eso, pues se iba a formar esa revolución que tanto él quería. Sin embargo, pues ese no era el objetivo de Jesús y por eso pasó lo que ya sabemos que pasó.
Pero entonces en todo este tema histórico vemos esa parte de que las Marías que menciona la Biblia que tenían otros hijos no era la Virgen María que tuvo a nuestro Señor. Continuando pues con este tema de la concepción, de la virginidad perpetua de la Virgen María, además de todo lo que se ha dicho, pues también tiene una connotación teológica el hecho de que María permaneciera virgen, dado que nosotros decimos que la Virgen es madre de Jesús y esposa del Espíritu Santo. En esa época, para los judíos, si una mujer ya tenía un hijo, era mal visto que otra persona se metiera con ella. Tenía que solicitar pues tenía que tener mejor dicho, eso no se podía, no era bien visto. Por lo tanto, José siempre respetó esa parte. José respetó a la Virgen María, dado que él comprendió que Dios la había apartado para ella, para poder que engendrara y tuviera a su hijo Jesús. Entonces, en ese sentido, José respetó todo esto. De hecho, la Iglesia Católica enseña que la perpetua virginidad de María, de que fue virgen antes, durante y después del parto, este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa Oriental. O sea, de esto ya se hablaba, por lo menos de forma oral, desde los primeros inicios, desde los padres apostólicos. Entonces, la virginidad misma en el acto de dar a luz el Hijo de Dios hecho hombre, este acto hace que no es como muchos piensan que la Virgen perdió su virginidad al momento en que parió a Jesús. No, de hecho muchos santos místicos han visto cómo fue el alumbramiento, cómo fue el nacimiento de Jesús y reconocen que en primer lugar no hubo sangre, en segundo lugar no hubo dolor y en tercer lugar no fue un parto o un alumbramiento normal. La, la que más detalla esto es Santa Catalina Emmerich, que fue una gran mística, la cual Dios le revelaba pues en visiones diferentes sucesos de los hechos de la Biblia y ella los veía como si estuviera ahí presente. Esto fue pues por medio de el don de Dios. Pero entonces ella cuando explica y habla sobre ese alumbramiento, ella dice que el pesebre, o sea, donde estaban ellos, se alumbró, una luz cubrió a la Virgen María. Que José, al ver esto, se postró, se arrodilló y puso el rostro en tierra y comenzó a orar. Y que pasado unos minutos vio de esa luz una luz mucho más intensa que conectaba a lo celestial con la Virgen María. Y luego de que ocurrió esto, el niño Jesús apareció en sus piernas, pero María estaba en éxtasis. Cuando el niño Jesús apareció en sus piernas, ella continuaba en éxtasis y luego de que el niño comenzó a llorar, el niño Jesús, fue que ella logró reaccionar, lo cubrió y comenzó a amamantarlo. Pero no, o sea, lo amamantó de forma santa. De hecho, dice Santa Catalina Emmerich que ella se cubrió con un velo del todo, porque de hecho ella y la misma Santa Catalina Emmerich dicen que veían hasta 7 coros celestiales también postrados ante el niño Jesús. O sea, María sabía que no estaba sola, estaba rodeada, por lo tanto se cubrió con un velo para poder amamantar al niño Jesús, porque lógicamente pues ya saben que tiene que descubrir su pecho para poder amamantarlo. Pero entonces ella en su pudor y en su modestia, por eso fue que se cubrió. Luego de eso ya desapareció la luz, pero en ningún momento se vio ningún rastro de sangre o algo que indicara que fue un parto normal. Y esto es
va en concordancia con lo escrito en la Sagrada Biblia, en la Sagrada Escritura, ya que ni en la Biblia ni en ningún otro documento, sea apócrifo o ni siquiera en la tradición oral, se dice que María y José tuvieron asistencia de una partera. Sabemos que en esos tiempos se requería alguien que tuviera experiencia y conocimiento de eso, ya que no lo podía hacer cualquiera. Pero nada indica que tuvieron asistencia de ninguna partera, tampoco indica que nada da indicios de que José tuviera que hacerlo él mismo. Por lo tanto, eso demuestra que no fue un alumbramiento normal. Ahora pasemos al dogma número 22. Dice, María es madre de Dios. Así dice este dogma. Y la explicación es, el símbolo apostólico, o sea, el credo, muestra la base en el artículo nació de María Virgen. ¿Quién nació de María Virgen? Jesús. El concilio de Éfeso en el 431 proclamó con San Cirilio en contra de Nestorio: si alguno no confesare que Emmanuel, o sea Jesús, es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, o sea, como lo conocemos la Teotocos, porque parió según la carne al Logo de Dios, hecho carne, sea anatema. En el concilio de Éfeso, que eso fue en el 431, ya San Cirilio declaró que fuera maldito o anatema todo aquel que negara que María fue la madre de Dios. Y de hecho los diversos concilios ecuménicos, también como lo explica el mismo dogma, trataron este punto y confirmaron esta doctrina, porque pues esta doctrina viene desde los inicios del cristianismo. Los diversos concilios ecuménicos lo confirmaron con Juan 2.1, Lucas 1.43, Gálatas 4.4 y también lo confirma San Ignacio de Antioquía. Perdón. Y Eurígenes, Eusebio de Cesarea, Atanasio, Epifanio y los capadocios. En este punto quiero hacer un paréntesis y recalcar algo. En, a muchas sectas, muchos grupos dicen que María no fue y no es madre de Dios porque ellos tergiversan ese concepto. Piensan que al ser madre de Dios, entonces creen que María creó a Dios. O sea, piensan que el hecho de ser madre o padre significa creador. Nada más alejado de la realidad, dado que el ser madre no conlleva a nadie que sea la creadora. ¿Qué significa que fue madre de Dios? Que desde el momento de la concepción, o sea, desde que el ángel se le apareció a la Virgen María y le indicó, le habló pues de la anunciación, que iba a ser madre de Emmanuel, desde ese momento de la concepción no solamente comenzó a gestarse, comenzó a hacerse real su presencia divina, o sea, ahí se unieron el cuerpo, o sea, la carne y también la divinidad. ¿Correcto? Por eso es que se dice que María es madre de Dios, porque lo llevó en su vientre, lo parió y estaban las dos naturalezas ya, y además de eso lo amamantó y lo crió. Hay que tener presente que el hecho de, o sea, la creencia de que toda la divinidad de Jesús estaba con él desde el momento de su concepción es corroborado con la cita bíblica en que la Virgen María va a visitar a su prima Santa Isabel. ¿Y qué pasa ahí? Dice el mismo texto bíblico que Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, le dijo:
¿quién soy yo para merecer la visita de la madre de mi Señor? Escúchese bien, la madre de mi Señor. Y ella apenas estaba encinta, la Virgen María estaba encinta, tenía aproximadamente, según relatan, unos 3 meses. O sea que ya ahí se reconoció que efectivamente era la madre de Dios. El, el cuarto dogma, de Mariano, que es el número 23, habla de la asunción de María, que de hecho este es un tema muy polémico. Dice este dogma que la Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres que resucitarán hasta el final de los tiempos, pasando por la descomposición. Este tema de la asunción del cuerpo y alma de María al cielo es un tema muy polémico debido a que los grupos sectarios, al no creer en María y con tal de contradecir a la Iglesia Católica, quieren, digámoslo así, por debajearla, quieren tenerla en algo, mejor dicho, no quieren aceptar nada que venga de la Virgen María. O sea, no entiendo por qué, no comprendo ese pensar de estas sectas. Pero no es nada imposible para Dios, no hay nada imposible. Y creemos efectivamente en la asunción de la Virgen María en cuerpo y alma, dado que primero es la madre de Dios, o sea, la madre de Jesús. Segundo, esto lo tomamos como una prueba o un adelanto de ese mundo futuro a donde nosotros estamos destinados, o mejor dicho, llamados. Nosotros estamos llamados a eso mismo al final de los tiempos. De igual forma, nosotros en cuerpo y alma terminaremos reinando también junto con nuestro Señor, que ese es el fin último. Y adicionalmente, esta Asunción de María lo hablan también no solamente la tradición oral, sino otros escritos que no están dentro de ningún libro del canon de la Biblia, pero sí hay documentos que hablan, narran y registran cómo fue esta Asunción de María. Hay un relato de que Santo Tomás, el apóstol incrédulo, el que le dijo a los apóstoles que no creían en la resurrección de Jesús, y que luego Jesús se le apareció a los 8 días siguientes y le pidió que pusiera su dedo en las llagas para que comprobara que sí era él. Este apóstol, se dice que él estaba en la parte de Egipto, en la iglesia pues de Egipto, y que fue arrebatado hacia donde estaba la Virgen María, y que vio de casualidad que la Virgen María estaba siendo llevada al cielo por un grupo de ángeles, y que dejó caer el cinto. El- eso se le tiene un nombre, no recuerdo el nombre, pero que dejó caer el cinto. O sea, el apóstol Tomás fue teletransportado a ese lugar para que pudiera ver la asunción de la Virgen María. Y luego de eso, los apóstoles antes de esto, los apóstoles estaban reunidos porque estaban pensando justamente en qué hacer con la Virgen María, ya que la misma Virgen María les había anunciado que ella iba a partir. Cuando Tomás llegó a la reunión de los apóstoles, Tomás les dijo:
que había visto que la Virgen María había sido llevada al cielo en cuerpo y alma, y los apóstoles no le creyeron, o sea, ya se volteó la torta, ya era que nadie le creía a Tomás. Tomás les aseguró que sí, y nadie le creía a Tomás con justa razón, porque Tomás estaba extremadamente lejos, él estaba en la parte de Egipto evangelizando, nadie le creía. Entonces él narra este documento que él se puso a llorar y le pidió perdón a los apóstoles por no haberles creído antes, ya que él al ver eso recordó la escena en que él negaba la resurrección de Jesús, que todos los apóstoles le habían dicho y que él no creía. Entonces, luego de recordar eso, les pidió perdón y les dijo: yo tengo la prueba, y sacó el cinto de la Virgen María y se los mostró. Ahí ya todos los apóstoles comenzaron pues a llorar. Narra pues este documento y lograron creer en él. Y desde ese tiempo pues es que se ha venido narrando, gracias al apóstol Tomás, sobre este evento de la asunción de la Virgen María en cuerpo y alma. De hecho, el cinto todavía se conserva en una catedral de, no recuerdo el nombre, qué catedral es, pero es una catedral en Europa. Ese cinto todavía se conserva, lo pueden buscar, que está bien embalado y bien guardado. Ese cinto todavía se conserva hasta el día de hoy. Ahora pasamos a a las a la siguiente parte de los dogmas de la Iglesia Católica, que son los dogmas sobre el Papa y la Iglesia. El dogma número 24, que es el siguiente, dice: la Iglesia fue fundada por Dios y hombre, por el Dios y hombre Jesucristo. O sea, fue fundada por Jesús. Cristo fundó la Iglesia, que Él estableció los fundamentos sustanciales de la misma forma, no tocante a doctrina y culto y constitución. Esto en síntesis quiere decir, tal como lo vemos en los evangelios, que Cristo fundó su Santa Iglesia. Creo que en esto estamos de acuerdo todos. Ya la forma en que la fundó, para la Iglesia Católica, la fundó encabezando pues el Papa, a Pedro. Para otros dice que sí la fundó, pero teniendo en cuenta a las doctrinas. O sea, la forma en que la fundó, en eso es que están muchos divididos. Pero de que la fundó, como está escrito en los evangelios. Esto no necesita mayor explicación y creo que todos concordamos en ello. El dogma número 25 dice: Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles, como cabeza visible de toda la Iglesia, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. Este es un dogma católico, como ya lo sabemos, porque ningún otro grupo, ninguna otra secta, ni nadie más tiene a Pedro como primero sobre todos los apóstoles. O sea, ninguna otra denominación cree en la primacía papal. Esto lo tenemos nosotros los católicos como dogma, y en los mismos evangelios se puede leer y vislumbrar muy claramente. Ya los otros grupos no lo tienen así, pero por conveniencia. ¿Por qué? Porque si las otras denominaciones llegan a aceptar que efectivamente Pedro tuvo cierta preferencia o primado sobre los demás apóstoles, ahí automáticamente tendrían que aceptar entonces que hubo primacía papal, y automáticamente tendrían que aceptar la postura católica. Por eso los otros grupos no creen en esto, ya que sería un gran problema para ellos. Continuamos con el dogma número 26. El Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solamente en cosas de fe y costumbres, también en la disciplina y gobierno de la Iglesia.
¿Esto qué quiere decir? Que el Papa tiene jurisdicción universal, supremo, pleno, ordinario, episcopal e inmediato. O sea, para mí es un complemento del dogma anterior, porque efectivamente el primado conlleva a eso, a que tenga autoridad sobre los demás y autoridad sobre toda la Iglesia universal que constituyó nuestro Señor Jesús, ya que es algo así como un complemento del dogma anterior, entonces no requiere mayor explicación. Continuamos con el dogma número 27. El Papa es infalible siempre que se pronuncia ex cátedra. En este punto hay demasiada controversia con los grupos sectarios, con todas las denominaciones, dado que para ellos se les dificulta comprender que el Papa es infalible. Sin embargo, esto lógicamente no les conviene a ellos que sea así. Sin embargo, sí les conviene algunos temas y algunas cosas que el Papa, con su Iglesia Católica, ha pronunciado como dogma. O sea, ¿qué ha dicho el Papa? Muchos grupos sectarios no saben que el Papa ha dicho que la Biblia, tal como la conocemos hoy en día, es palabra de Dios. Eso lo ha dicho el Papa, la Iglesia Católica, y ellos usan dicha Biblia. ¿Qué pasa? Que me parece muy incoherente que digan que la Iglesia Católica, mejor dicho, es lo peor, que la Iglesia Católica es controlada por el mal y dicen un sinnúmero de cosas de la Iglesia Católica y del Papa. Pero me parece muy curioso que la Biblia, que fue creada por la Iglesia Católica y fue pronunciada por el Papa como palabra de Dios, parece muy curioso que esa misma Biblia sí la estén usando ellos, algo que salió de eso que critican. Entonces hay demasiada incoherencia en la forma de actuar con respecto a lo que ellos dicen, ¿correcto? Hay que tener en cuenta algo, cuando el Papa habla ex cátedra y profiere algún dogma de fe o de costumbre, significa que ese dogma ya ha sido ampliamente estudiado. Significa que ya ha tenido el tema, ha tenido mucha cátedra, ya se ha analizado y hablado demasiado. Por lo tanto, el Papa en ese momento, por la asistencia divina, por la asistencia del Espíritu Santo, determina si efectivamente ese punto se debe de convertir en dogma. Y una vez que él lo haga, en ese momento, él es infalible. ¿Qué quiere decir infalible? Que no tiene error alguno en lo que promulgue. ¿Por qué? Porque cuenta con la asistencia directa del mismísimo Espíritu Santo. ¿Correcto? Entonces, aquí en este dogma, la Iglesia explica ampliamente lo siguiente, que el objeto de la infalibilidad son las verdades de fe y costumbres, reveladas o en íntima conexión con la revelación divina. La condición de la infalibilidad es que el Papa se pronuncie ex cátedra, y solo cuando se pronuncia ex cátedra, que hable como pastor y muestre de todos los fieles haciendo uso de su suprema autoridad, que tenga la intención de definir alguna doctrina de fe o de costumbre para que sea creída por todos los fieles. O sea, las encíclicas pontificiales no son definiciones ex cátedra, mas también no pueden estar en contradicción con el magisterio ordinario universal. La
La razón de la infalibilidad es la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo, que preserva el supremo maestro de la Iglesia de todo error. Y la consecuencia de la infalibilidad es que la definición ex cátedra de los papas sean por sí mismas irreformables, sin la intervención ulterior de cualquier autoridad. ¿Esto qué quiere? Estos dos últimos puntos, ¿qué quieren decir? Que el Papa ser infalible, dado que es infalible, dado que tiene la asistencia directa del Espíritu Santo, tal como lo prometió Jesús en ese pasaje bíblico donde le decía a Pedro, Pedro, el demonio ha pedido a mi padre zarandearlos, pero yo he rogado por ti para que no cometas error de fe, para que no tengas error en tu fe. Permítame, no, ya. Y una vez que regreses, por favor, confirma a tus hermanos. El mismo Señor Jesús ahí está hablando claramente que Pedro o sus sucesores tendrán asistencia divina, la asistencia del Espíritu Santo para no cometer errores. Y la consecuencia de esto es que todo lo que se pronuncie de forma ex cátedra, al contar con la asistencia directa de Dios, no puede ser revocada por ninguna autoridad, ni puede ser reformado por ninguna autoridad. O sea, una vez se pronuncie un dogma, que lógicamente para dar un dogma quiere decir que se está pronunciando es cátedra, una vez que lo hagan, ya nadie ni nada puede revocar dicho dogma. Continuamos con el dogma número 28, que es: la Iglesia es infalible cuando hace definición en materia de fe y costumbres. Aquí se explica, este es una... Antes hablaba del Papa, ahora se habla de que la Iglesia es infalible cuando se hace definición en materia de fe y costumbres, refiriéndose específicamente al magisterio de la Iglesia. Entonces, explica que están sujetos a la infalibilidad el Papa cuando habla ex cátedra y el episcopado pleno con el Papa, que es la cabeza del episcopado. Es infalible cuando se reúne en concilio ecuménico o disperso por el rebaño de la tierra. Enseña y promueve una verdad de fe o de costumbres que siempre fue enseñada por la Iglesia. Aquí de qué se está hablando, de que tanto el Papa como el magisterio de la Iglesia tienen infalibilidad papal cuando se pronuncia ex cátedra, ¿correcto? Que de hecho eso es lo que creemos los católicos, que hay infalibilidad en el magisterio de la Iglesia, en el Papa y la Sagrada Tradición. Continuamos ya con el dogma número 29, que a partir de acá comienzan los dogmas sobre los sacramentos. El dogma 29 dice: el bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Creo que aquí nadie, absolutamente nadie de ningún grupo tiene ninguna discusión, todos creemos esto, que el bautismo es algo que se debe llevar a cabo. El bautismo es algo que todo el que se diga ser cristiano debe de realizar. Entonces, este punto pues es muy entendible, por lo tanto continuaremos. Paso al dogma número 30, que es: la confirmación es verdadero y propio sacramento. Aquí explica que este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. La confirmación, que de hecho es, pues como el mismo nombre lo dice, es uno de los sacramentos de la Iglesia Católica, es como su misma palabra lo dice, es el acto de confirmarnos en la fe. No solo basta el bautismo, por lo menos en el catolicismo, no basta el bautismo, ya que normalmente
nosotros los católicos bautizamos desde bebés. No, no solamente eso, sino que a lo largo de la vida del bautizado se va enseñando y se les va explicando todo lo que profesamos nosotros en nuestra fe, para que en determinado momento de la vida obtengan el sacramento de la confirmación, que es confirmar esa fe que ya se le ha venido enseñando al bautizado. Seguimos con el dogma número 31. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Explica este dogma que la Iglesia este dogma fue comunicado a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. Aquí, en este punto hay muchas personas que no recuerdo de qué grupo, de qué secta específicamente, pero hay unos que dicen que no se requiere ningún perdón de los pecados, dado que Jesús pagó por nosotros y que solo basta la fe. Creo que de hecho es una de las solas de Lutero, la sola escritura y la sola fide, o sea, la sola fe. Creen que con solo la fe ya son salvos, pero en ningún momento esto lo enseña la Sagrada Escritura ni lo enseña Jesús. De hecho, lo que enseña Jesús es que por medio de nuestro actuar con nuestros hermanos y con todos en general, demostramos esa fe, esa creencia. En este sentido es que se hizo este dogma de que el perdonar los pecados ha sido heredado por Jesús y de hecho mandado por él. Cuando él se le apareció a los apóstoles les dijo: id y predicad lo que es enseñado. A quien perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Hay quienes dicen que eso solamente fue un mandato a los apóstoles y ya. Pero no es así. Recordemos que para eso ahí mismo en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se narra que existe lo que es la sucesión apostólica. Y la sucesión apostólica es concederle autoridad, además de imponerle las manos para que descienda el Espíritu Santo, es concederle esa misma autoridad a la persona a quien se le impone las manos. Así como hicieron con Saulo. Saulo no comenzó a ejercer su apostolado hasta que no fue apartado para que se le impusiera las manos. ¿Correcto? Continuamos con el dogma número 32. La confesión sacramental de los pecados está prescripta por derecho divino y es necesaria para la salvación. Aquí en este dogma se dice que basta indicar la culpa de la conciencia apenas a los sacerdotes mediante confesión secreta. ¿Qué quiere decir? Que la persona, cuando comete un pecado, primero que todo tiene que hacer un acto de contrición, como ya sabemos, y segundo, debe de ir al sacerdote, manifestar que desea confesarse, ya que el sacerdote entonces debe de apartarlo, porque la confesión debe de ser secreta. Y no solamente eso, una vez que el sacerdote aparte a la persona que desea confesarse, él comenzará con el rito, por decirlo así, y culmina con la bendición de la absolución. ¿Correcto? Sin estos parámetros o sin estos requisitos que se deben de cumplir, no hay una buena confesión. Vamos para el dogma número 33. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Cristo. Como dice Juan en 6:51,
aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Este es un punto muy polémico y debatido por todas estas sectas, por todas las denominaciones, dado que ellos no creen que efectivamente el cuerpo y la sangre de Jesús se, mejor dicho, que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús. Ellos creen lo mismo que creían los fariseos y algunos judíos de esa época, que no, que eso es imposible, que eso no puede ser. De hecho, estos grupos, estas sectas van más allá y dicen que es una simple simbología, que, que era algo figurativo, pero no. Esto se estableció como dogma justamente porque se debe de creer que es así y es real. ¿Qué pasa? Que en esa época, cuando Jesús habla sobre esto, que de hecho tocó el tema varias veces en sus prédicas, Jesús dice que Él es el verdadero pan y que deben de comer su carne. Y en esta cita que les mencioné dice que solamente el que coma su carne y beba su sangre tendrá vida eterna. En esa cita, en la Biblia, ¿qué pasa? Que los judíos se retiran y dicen que ellos no van a hacer eso, porque efectivamente era algo grave para ellos cometer canibalismo. Y efectivamente, como ellos lo entendieron así y se retiraron, así es como lo entiende la Iglesia Católica y así es como debe de ser. Sin embargo, nosotros no lo vemos por el lado de los judíos de cometer canibalismo, sino que es participar de esa cena en que Jesús es el Cordero, Jesús es el sacrificio, el cual redime, como la misma palabra lo dice, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el mismo Jesús dice que si no comen su carne y no beben su sangre, no tendrán vida eterna. Así está explicado en la Sagrada Escritura, en la Biblia, y así es como nosotros debemos de entenderlo. No como muchos grupos y denominaciones dicen que no, que eso es figurativo. No, no es nada figurativo, es real. Así como lo entendieron los judíos de esa época, que de hecho se fueron y dejaron de seguir a Jesús porque él les decía que debían de comer su carne y beber su sangre. Ellos mismos lo entendieron literalmente, por eso nosotros lo entendemos literalmente. Así es que debe de ser. De hecho, el mismo Jesús se acercó a los apóstoles en esa misma cita bíblica, puede leerse. Él se acercó a los apóstoles y les dijo: ¿ustedes también quieren retirarse? O sea, Jesús no les dijo, esta gente se fue y no entendieron que yo estaba hablando era de mentiritas. O sea, no estaba hablando literalmente. No, en ningún momento Jesús les dijo eso. A pesar de que Jesús les explicaba a los apóstoles aparte la teología y el mensaje claro de lo que él decía, como lo dicen las mismas escrituras. Jesús les decía a ellos aparte lo que de verdad quería decir, pero en ningún momento ahí en la cita dice que se acercó a los apóstoles a decir, no, eso era de mentiritas, era algo figurativo. No, Jesús le dijo a los apóstoles que efectivamente debía ser así, y de hecho los retó y les dijo, ustedes también se quieren ir, como queriendo decir, váyanse, si no van a comer mi cuerpo y no van a tomar mi sangre, entonces váyanse. Pero los apóstoles no lo hicieron, y los apóstoles efectivamente entendieron que así debía de ser. Ya he explicado pues este tema, que es un tema mucho más complejo, de este dogma número 33. Pasamos al dogma número 34, que dice: Cristo está presente en el sacramento del altar por la transubstanciación de toda sustancia del pan en su cuerpo y toda sustancia del vino en su sangre. Esto quiere decir pues ya lo que había dicho en el punto anterior, que una vez el sacerdote bendice el pan y el vino, o sea, en ese momento de la consagración, ya ese pan y ese vino
dejan de ser un pan común y un vino común para convertirse en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Pero esto solamente ocurre, para que lo tengan presente, en ese momento de la bendición, en el momento de la consagración. Es por eso que en ese momento de consagración los fieles nos arrodillamos en acto de adoración, porque ahí, en esa bendición y en esa consagración, ya se está materializando y haciendo presente Jesús en su cuerpo y en su sangre, en el pan y en el vino. Y podemos ver esto con podemos ver las pruebas con todas las historias de los milagros eucarísticos, en que la sagrada hostia se convierte en carne, carne viva, y el sagrado vino en sangre viva. De estos milagros hay muchos documentados, pueden buscar en internet. De hecho, todavía eso se tiene resguardado. Las hostias que se han convertido en cuerpo continúan, no se han podrido, no han muerto, continúan vivas, ha sido objeto de muchos estudios, pero eso a los sectarios no les conviene tocar ese punto, no les conviene investigarlo. Entonces continuamos con el dogma número 35, que dice: la unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Cristo. Aquí se explica que existe algún enfermo entre nosotros, hagamos la unción del mismo en el nombre del Señor. Esto es algo bíblico, esto lo toca San Pablo y no es un dogma inventado. Este es uno de los 7 sacramentos que nos lleva a que toda persona que esté en su lecho de muerte, o que podamos nosotros, digámoslo así, como que presentir que ya está en sus últimos momentos de vida, nosotros debemos de solicitarle a un sacerdote que le aplique la unción de los enfermos. Esto con el fin de que es como un último recurso que Dios nos ha otorgado para nuestra salvación, dado que con la unción de los enfermos se libera a esa persona de las cargas, esa persona queda perdonada de sus pecados. Claro está que esa persona debe tener la voluntad. Si esa persona no desea que se le aplique la unción de los enfermos, no quedaría liberada de sus pecados. Para todos estos sacramentos debe tenerse presente eso, que sea voluntad de la persona. Continuamos con el 37, el dogma número 37, que es: el matrimonio es verdadero y propio sacramento. Aquí se explica que Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad, y elevándolo a la dignidad de sacramento. En esta parte lo que se toma es justamente cuando a Jesús le preguntaron, en ese pasaje que todos conocemos, de que si una mujer se casa con un hombre que tiene 7 hermanos y ese hombre se muere y vuelve a casarse con su otro hermano y así sucesivamente, que de quien en el reino de Dios será mujer. En el pasaje Jesús dice que el matrimonio solo es acá, solo es terrenal, pero no en la vida eterna. En la vida eterna no habrá casamiento. Y cuando los fariseos le preguntaban a Jesús que sobre el repudio pues de la mujer, debemos de tener presente que Jesús toma ese punto y lo perfecciona. Jesús les dice: ustedes, como son tan duros de corazón,
a Moisés le tocó instituir esas leyes en donde podían repudiar a sus mujeres y hasta las apedreaban, las repudiaban por infieles y por todos estos temas de esa ley antigua. Pero Jesús les dice, sin embargo, al principio no era así. Al principio el matrimonio era con una sola mujer y era hasta la muerte. Y Jesús de hecho les dice, les aseguro que si un hombre repudia a una mujer, excepto que sea pues por tema de fornicación, pero si un hombre repudia a una mujer, estará cometiendo adulterio la mujer y el otro hombre con quien se meta. Lo mismo que el hombre. Si se mete con otra mujer, están cometiendo adulterio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es indisoluble y sagrado para Dios. ¿Correcto? En, aquí está este tema del dogma del matrimonio. Por eso se dice que es verdadero y propio sacramento, porque fue instituido por el mismísimo Jesús. Ahora pasemos a lo último, que son los dogmas de las últimas cosas, o sea, lo que llaman los dogmas novísimos. Sería el dogma número 38, que habla sobre la muerte y su origen. En este dogma se habla que la muerte en el actual orden de salvación es consecuencia primitiva del pecado. Acá se explica, como ya todos sabemos, y creo que absolutamente toda persona que se diga a ser cristiana concuerda en que la muerte es consecuencia del pecado pues de nuestros padres Adán y Eva. Haciendo un breve paréntesis, de hecho, por eso es que en el dogma mariano de que María fue asunta en cuerpo y alma al cielo, ese dogma mariano concuerda con este dogma 38 de la muerte y su origen, dado que la Virgen fue preservada de pecado y además de eso continuó sin pecado hasta el final de su tránsito en esta tierra. Por lo tanto, como no tuvo pecado, ella no pudo haber muerto de una muerte natural. Y como no pudo haber muerto, dado que la muerte es por el pecado, por eso es que se habla de esto y de que ella fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Sin embargo, pues este es un tema de discusión, ya que todos concuerdan en que no murió. Pero hay algunos teólogos que dicen que ella no murió, pero sí se durmió en esta tierra, pues, y quedó dormida. Otros dicen que no tuvo ninguna dormición, simplemente a ella se le avisó el momento en que ya tenía que pasar al otro plano, y por eso ella les avisó a los apóstoles y en ese momento fue que fue asunta. El punto es que en este dogma de la muerte y su origen, al explicarse que fue por el pecado, entonces ya ahí concordaría con el dogma que nosotros tenemos de la Virgen María. Ahora pasamos al dogma número 39, que habla del cielo. Dice, las almas de los justos que en el instante de la muerte se encuentran libres de toda culpa y pena de pecado, entran en el cielo. En este dogma 39, pues no necesita mucha explicación. Creo que toda persona que se diga ser cristiana sabe muy bien que si no tenemos culpa, si no tenemos pecado, efectivamente pasamos al cielo, que es la promesa de nuestro Señor Jesús. Este dogma no necesita pues mucha explicación, por lo tanto continuaremos al siguiente dogma. Me escuchan, ¿cierto? Hubo una persona que dice que no se escuchaba. Mm, sí, sí me escuchan. Permítame, verifico algo.
Bueno, ya creo que ya. Continúo entonces con el dogma número 40, que es el infierno. Aquí se explica, ojo con esto, voy a decirlo textualmente como lo define o lo dice la Iglesia Católica. Dice, el infierno es una posibilidad gracias a nuestra libertad. Dios nos hizo libres para amarlo o para rechazarlo. Si el cielo puede ser representado como un gran tamiz donde todos viven en plena comunión entre sí y con Dios, el infierno puede ser visto como soledad, división y ausencia del amor que genera y mantiene la vida. Se debe esforzar que la voluntad de Dios es la vida y no la muerte de quien quiere que sea. Jesús vino para salvar y no para condenar. En el límite, Dios no condena a nadie en el infierno. Es nuestra opción fundamental, que va a ser formada a lo largo de toda la vida por nuestros pensamientos, actos u omisiones, que confirma el no deseo de estar con Dios para siempre. De cualquier forma, no se puede usar el infierno para convencer a las personas a creer en Dios o a vivir la fe. Eso favorecería la creación de una religiosidad infantil y puramente exterior. Se debe privilegiar el amor y no el temor. Solo el amor mueve los corazones y nos hace adorar a Dios y amar al prójimo en espíritu y vida. Aquí en este punto, en este dogma número 40 que habla del infierno, se, se toca ese punto que muchos quieren ignorar de la existencia de este lugar. Hay quienes rechazan e informan que no, que el infierno no existe, que simplemente es un estado. Y eso es totalmente falso, ya que Jesús constantemente está hablando de este lugar y Jesús en ningún momento dice que este es un estado. Lo mismo que vamos a ver en el dogma siguiente del purgatorio y lo mismo que veremos, que vimos antes con el dogma del cielo. Estos no son un estado, estos son lugares reales. Por lo tanto, no se puede decir que ni el infierno ni el purgatorio son simplemente estados del alma, son lugares reales. Pasamos al punto número 41, como les estaba diciendo, que es el purgatorio. Y dice, las almas de los justos que en el instante de la muerte están agravadas por pecados veniales o por penas temporales debido al pecado, van al purgatorio. Debemos de tener, aquí en este dogma dice que el purgatorio es estado de purificación. Efectivamente, el purgatorio es donde se debe de purificar el alma, ya que al momento de morir, si nosotros no hemos terminado de pagar nuestras deudas, me refiero pues a las deudas espirituales, no a deudas pues económicas. Si no hemos terminado de pagar esas deudas o tenemos alguna mancha como consecuencia del pecado, debemos ir a realizar esa purificación. Vamos con el dogma número 42 que dice el fin del mundo y la segunda venida de Cristo. Y explica, en el fin del mundo, Cristo rodeado de majestad vendrá de nuevo para juzgar a los hombres. En este punto pues no necesita ningún tipo de ampliación o explicación, dado que todos concordamos con ello. Todos creemos en esto, en que habrá un fin del mundo o un final de los tiempos y que Jesús volverá rodeado de majestad. Vamos para el dogma número 43 que dice la resurrección de los muertos en el último día. Y dice, a los que creen en Jesús y comen su cuerpo y beben su sangre, Él les promete la resurrección. Efectivamente, esto va de la mano con el dogma de la Eucaristía, dado que efectivamente no podemos, tal como lo dijo Jesús, no podemos entrar a la gloria de Dios sin
haber comido su cuerpo y haber bebido su sangre. Entonces, aquí en la resurrección de los muertos, Él nos promete dicha resurrección. Con la resurrección de los muertos no quiere decir que nosotros vamos a morir y ya no volveremos a ser conscientes hasta el fin del mundo. No, se refiere principalmente a la resurrección de la carne, dado que efectivamente el cuerpo puede morir, pero el alma no. El alma pasa a donde tenga que ir según su estado de gracia o su estado de pecado. Y por último, pasamos con el dogma número 44, que es el juicio universal. Y dice: Cristo, después de su regreso, juzgará a todos los hombres. Esto va de la mano con el dogma número 42 y 43, dado que efectivamente en el fin del mundo, que es el dogma 42, Cristo vendrá. En el dogma 43 dice que los muertos resucitarán. Efectivamente, en el momento en que venga Cristo, en la segunda venida pues de Él, los muertos resucitarán e inmediatamente después se ejecuta el dogma número 44, que es el juicio universal, que será donde Jesús, ya como juez justo, comenzará a realizar el juicio universal, o sea, de todos los hombres, tanto de los muertos como de los que estén vivos para ese momento. Bueno, entonces hasta aquí culminamos esta explicación o este repaso de los 44 dogmas que ha aprobado la Iglesia Católica. Vuelvo a recalcar que para mí hay un dogma que faltaría, que podría estar dentro del compendio de los dogmas marianos, que sería el dogma de la corredención, que ella es corredentora. Veremos pues si en algún momento más adelante se aprueba este dogma, pero efectivamente tiene su, su verdad y se ha hablado mucho de esto desde siglos pasados. Una vez apruebe entonces sería un total de 45 dogmas que la Iglesia Católica estaría aprobando. Muchas gracias a todos por su participación y por haber permanecido en el live. Si hay alguien que quiera subir, me informan. Si hay alguien que quiera aportar algo, hacer alguna pregunta, alguna consulta, o simplemente quiera dialogar, puede informarme. Bueno, ya creo que nadie más. Creo que nadie va a participar, entonces damos por finalizado este en vivo. Muchas gracias